un poco más abajo esta, no tan exacta como esta, pero esa es la tendencia que les dio sus datos. Entonces los van a tomar más o menos de 40 a 65 minutos, como están sus datos de laboratorio. Está bien su tendencia de su gráfica. Van a tomar los datos de 40 a 65 minutos y van a hacer todo el proceso. Primero grafican potencia a 10 watts en el intervalo de 40 a 65 minutos, temperatura contra tiempo en minutos, temperatura en grados Fahrenheit. Luego hacen este cuadro de 40 a 65 minutos y sacan el promedio del wattaje que les dio en ese tiempo de 45 a 61 minutos. Para el Thermopar 1 sacan su promedio. Me voy a regresar a los datos. Para el Thermopar 1 sacan de 40 a 65 minutos, sacan promedio, así lo sacan en vertical. Del Thermopar 2 igual de 40 a 65 minutos, etcétera. De Thermopar 3 de 40 a 65 minutos, hasta el Thermopar 8 de 40 a 65 minutos y el Thermopar 9 de 40 a 65 minutos. Y luego ya pueden sacar esta temperatura promedio en grados centígrados. El Thermopar 1 está a 0.01 metros, el Thermopar 2 a 0.02 metros, etcétera. Si quieren sacarle captura de pantalla a este cuadrito para que no se les vaya a perder. Luego, ya que tengan esas temperaturas promedio de los 9 termopares, pasan esas temperaturas en grados centígrados a grados Kelvin y lo grafican. Temperatura promedio en grados Kelvin contra distancia X en metros. Sacan la pendiente de la gráfica y ese es el dato importante que vamos a obtener. Esta es la ecuación de Fourier. La pendiente de la gráfica es este valor, delta T contra delta X. El área es un área constante que se saca con el radio que viene en su protocolo. K es el valor que vamos a calcular como incógnita. Q es el Q promedio que sacamos del wattaje, que vamos a sacar del tiempo desde los 40 minutos hasta los 65 minutos. Área es constante y delta T entre delta X es la pendiente de la gráfica. Está muy sencillo. ¿Tiene alguien? Aquí lo difícil y lo complicado son, ahorita dejo de compartir pantalla, alguien quiere entrar. Lo difícil son sus unidades, que chequen bien sus unidades, Q en wattaje, el área en metros cuadrados, está en grados Kelvin por metro, etcétera. ¿De acuerdo? Son sus unidades, checar bien sus unidades. Eso es lo complejo de aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesora. Ahorita comparto ¿cómo se llama? La gráfica. Bueno, ahí se las puse en datos, en novedades del Classroom. Ahí está la gráfica del equipo 1. Ya no puedo salirme. Ya se los expliqué. Dicen que no hay dudas. Yo les digo que la única complejidad son las unidades, que chequen bien sus unidades. De acuerdo, ok. Pues muchas gracias, maestra Delia. Disculpen, chicos, se me alargó un poco
tocaría la explicación, sí. De Si acuerdo. tienen alguna duda o algo así, me lo comunican ahí por chat o por WhatsApp. Es la que vamos a estar trabajando. Miren, la que vamos a estar trabajando se refiere a convección libre y forzada. Ahorita nosotros ya vimos transferencia de calor de forma molecular, pero también la podemos ver de forma turbulenta, esa transferencia, o convectiva. Entonces, bueno, nos vamos a adelantar un poco a la última parte del curso, porque empezamos con transferencia de masa molecular, pero esta parte pues va ligada con la primera parte de transferencia de calor. Para transferencia de calor molecular vimos la ley de Fourier de conducción, y en este caso nosotros vamos a ver esta otra fórmula. Pero primero vamos a ver el efecto, la diferencia que hay entre convección libre o natural y convección forzada. Nosotros vamos a trabajar con una placa, digamos que es este rectángulo, una placa que va a ser calentada con resistencias. Y bueno, pues por una parte se calienta, va a haber un lado que es la terminal caliente, y en una parte de esa placa va a estar circulando aire. El aire puede estar de manera estática, es como el aire que nos rodea, por ejemplo, pues ahorita no tenemos ningún ventilador, bueno, y si tienen ventilador no lo consideren, es nada más el aire que nos rodea. Entonces ese aire es estático. Si la placa está rodeada por ese aire estático, sin ninguna otra fuerza externa, pues ese aire se va a calentar. Estoy poniendo aquí estas flechas porque estoy haciendo, de acuerdo al equipo, déjenme adelantarme, el equipo, bueno, ok, el equipo tiene esta parte de la placa expuesta donde hay un espacio con aire, es un túnel. Así que el aire que entra o que se encuentra en esta parte, en un inicio, antes de entrar, antes de calentar la placa, pues entonces va a estar aquí a cierta temperatura con cierta densidad. Si comienza a calentarse la placa, pues la energía que tiene esta placa se la va a ceder al aire que tiene enfrente. Y entonces la densidad de este aire va a disminuir, y por lo tanto el aire pues va a seguir su camino a través de ese túnel hacia arriba. El aire que está de los alrededores pues va a reemplazar a ese aire que va saliendo. Pero finalmente este cambio, o sea, la convección, recuerden que habíamos definido que era un mecanismo de transferencia combinado, porque por un lado tenemos transferencia de calor, pero también hay corrientes de aire, y esas corrientes se establecen por la diferencia de temperatura que ocasiona una diferencia de densidad. Cuando ocurre todo esto que les acabo de explicar, hacemos referencia a tener una convección libre o natural. En cambio, cuando nosotros introducimos una fuerza externa, digamos un ventilador, pues entonces ayudamos, aparte de que hay una diferencia de temperaturas, una diferencia de densidad, pues entonces se hace más rápida esa transferencia, porque aquí este ventilador, en el equipo lo tenemos en una parte superior, va a inducir el paso del aire de abajo hacia arriba. Entonces, esas son las diferencias que ya lo habíamos visto en clase, muy al inicio del curso, entre convección libre o natural y convección forzada. El equipo con el cual vamos a estar trabajando nos permite hacer experimentos para ver las dos opciones. Bueno, en sí, para lo que es conducción vimos la ley de Fourier, y para convección forzada, vamos a ocupar la ley de enfriamiento, perdón, la ley de enfriamiento de Newton. Y esta ley lo que nos dice es que la velocidad de transferencia de calor es igual al coeficiente convectivo, aquí está abajo. A veces en la práctica, en el protocolo, viene como HO. Yo lo manejo normalmente como HQ y se ve también así en otras referencias. HO es análogo a K.
¿Por qué es análogo a la conductividad térmica? Porque ambos términos me implican o me indican la facilidad que ofrece un medio a la transferencia de calor. Nada más que HQ depende de muchos factores. La K que nosotros habíamos visto, la conductividad térmica, dependía de la temperatura y nos íbamos a tablas a buscar el material y después interpolábamos valores con respecto a la temperatura que requeríamos. ¿Sí recuerdan esa parte? Bueno, entonces, HO no podemos hacer eso porque depende de muchas condiciones, desde cómo es el sistema, se trata de un tubo, el flujo está por adentro o por afuera, o es una placa plana, o es una esfera, a qué velocidad va el fluido libre, puede ser agua, puede ser aire o algún otro compuesto. También pues las propiedades térmicas y físicas del fluido del cual estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, hay que buscar una manera para determinar HO, que no es sencilla, no es a través de tablas. Bueno, también tenemos que considerar el área y un delta T. Este es normal porque debe de haber una fuerza impulsora para que haya transferencia de calor. Bueno, entonces esta fórmula es la que vamos a aplicar de manera sencilla en un inicio para el cálculo de velocidad de transferencia de calor con convección. Y muy en particular lo que vamos a buscar es encontrar HO. Bueno, la ley de enfriamiento considera, fíjense, un delta T global, aunque no aparece aquí, es un delta T global entre una resistencia térmica total combinada. Combinada porque hay una parte que va a tener mecanismos de conducción y otras donde va a haber, ya comienza a ver, cuando es la etapa de transición, una conductividad turbulenta. ¿A qué me refiero que deba de haber aquí una K combinada? Que en algún momento esta K no es constante con las mediciones, porque si recuerdan, cuando pasamos de flujo laminar a transitorio, es decir, que se rompa ese patrón laminar, comienzan a presentarse remolinos. Y al presentarse remolinos, si nosotros hiciéramos la determinación de esa conductividad térmica, podríamos obtener en un punto un valor, pero tal vez en otro punto, ya por ese remolino que es diferente, o tal vez que todavía no hay remolinos, obtenemos otro valor diferente. Entonces, a eso se refiere esta K combinada, que tomando en cuenta el grosor de la capa límite que se forma, pues es lo que conocemos como el coeficiente individual, coeficiente superficial o coeficiente convectivo de calor. Bueno, pues entonces el objetivo de esta práctica es que determinemos esos coeficientes de convección, tanto en convección libre como en forzada, y los relacionemos con la velocidad y la temperatura. ¿Velocidad de qué? Pues en el caso de la convección forzada, vamos a estar ocupando como una fuerza externa un ventilador que tiene el equipo. Y con respecto a la temperatura, pues esta va a estar en función de qué potencia utilicemos en el equipo. Y el objetivo específico va a ser estudiar la relación entre flujo de calor y temperatura de superficie, tanto en convección libre como en forzada. Estos objetivos vienen en su protocolo, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí no hay alguna pregunta? No, profesor. Ok. El equipo que vamos a ocupar, pues viene siendo Déjenme ver si viene. A ver. Déjenme ver. Sí. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, profesor. Ok. Miren, el equipo consta de dos partes. Esta parte es un túnel vertical. En esta parte donde está el cursor, hay un espacio por atrás donde uno puede utilizar diferentes tipos de placas. El equipo tiene 3 diferentes placas
y se colocan a presión con unos broches. También tenemos otra parte que es una consola donde hay pues algunas pantallas para ver. Por un lado, tenemos esta perilla para colocar la potencia a la cual va a estar trabajando el equipo, bien en watts. Aquí, por ejemplo, está a 25.8 watts trabajando el equipo. Tenemos también aquí una pantalla para ver la temperatura que se tiene colocando donde va el cursor algún termopar. ¿Por qué digo algún termopar? Tiene dos termopares. Uno que se une a la placa. ¿A qué placa? Pues a la placa que está en esta parte. De hecho, este cable que están viendo, que voy siguiendo con mi cursor, este viene siendo el termopar que me da la temperatura de la placa. Pero también hay otro termopar y de hecho aquí lo tenemos, es este, no está conectado, se desconecta esta parte y conectamos este otro termopar para tener la temperatura en un inicio, temperatura ambiente, pero también lo vamos a ocupar dentro del túnel. Y también aquí vemos una conexión hacia una fuerza externa, que es un ventilador. Y esta perilla que estoy señalando es para colocar el ventilador a diferente velocidad. Tenemos también un switch de encendido del equipo. Y con respecto a la velocidad del ventilador, a pesar de que tenemos estas posiciones y de forma teórica sabemos o conocemos por parte del proveedor la velocidad que debe de tener ese ventilador, se cuenta con un aparatito, déjenme ver, un aparato, que es el que estoy señalando, que es un anemómetro. Este anemómetro me va a permitir medir la velocidad con la cual circula el aire y de esa manera pues se corrobora lo que teóricamente tenemos en cada una de estas posiciones. Vamos a ver qué señala la diapositiva. Pues por un lado está la columna, que es todo esto, o el túnel por donde circula el aire. Este aparatito se llama anemómetro y es para medir la velocidad del aire cuando utilizamos un ventilador. Tenemos también la unidad central. Hay un cable de alimentación para el ventilador, un cable de alimentación para el termopar, que es donde les comentaba, son dos tipos de termopares, y un cable de alimentación para la placa. Este último cable, va a estar unido a la parte inferior, se puede unir con este enchufe. En el otro extremo, pues hay otro enchufe como estos, y se le une a la placa. Para entonces, de acuerdo a la potencia que estemos ocupando, se introduce energía en la resistencia de cada placa y así se va calentando la placa. Tenemos aquí el control de velocidad del ventilador. Aquí tenemos un sensor de termopar. Tenemos también aquí señalado la carátula, una pantalla de temperatura, está en grados centígrados. Y bueno, estos dos ya los había mencionado. ¿De acuerdo? La práctica en sí está dispuesta para hacer 3 experimentos. Ahora que ya exploren la práctica, el protocolo, se van a dar cuenta que son 3 experimentos. Pero realmente con la sesión que tenemos de hora y media, no da tiempo a hacer los 3 experimentos. Ya estaremos viendo cuáles son los que vamos a realizar. Tiene que ser a fuerza uno de convección natural, que ahorita se los explico, y otro de convección forzada. Estas son las placas que tiene el equipo, una placa plana y 2 placas que tienen unas aletas y un banco de tubos. Son placas con superficie extendida. ¿Qué objetivo tendría tener un equipo? Perdón que te interrumpa, creo que no compartiste diapositiva. Es esta perilla para controlar la velocidad del ventilador.
Aquí tenemos el sensor o del termopar que utilizamos para medir la temperatura ambiente. Nada más hay que colocarla en esta perilla. Esta perilla, así como la vemos, está conectada a la placa que va en el túnel para medir qué temperatura tiene en su superficie, pero se desconecta a presión y colocamos el extremo de este sensor de termopar y con esa podemos medir la temperatura ambiente. También tenemos la pantalla para la temperatura, está en grados centígrados. Tenemos una pantalla para la potencia en watts y un control para la potencia. ¿Ok? Y les comentaba que hay 3 placas para este equipo. Una placa plana y placas con superficie extendida, aletas y cilindros. Y fíjense, en la parte de abajo de cada una de estas placas tiene un espacio que va con este cable. Este de aquí es un cable de alimentación y es el que va a ir conectado a la parte de abajo de las placas. Déjenme pasarme a esta parte. Les comentaba, les preguntaba más bien qué objetivo tiene tener superficies extendidas. ¿Para qué servirá? ¿Qué idea tienen sobre ese punto? Disipar, ¿Cómo? disipar. O sea, como expandir. Bueno, sí, esparcir. Ok, expandir, aumentar. O sea, podemos decir aumentar. ¿Qué vamos a aumentar con estas superficies? Superficies extendidas. Yo veo como si fuera un radiador. ¿Un planeador? Radiador. Ah, un Como el de radiador. las, Ok, como el de los coches. Sí, sí. ok, sí. Pero finalmente, ¿para qué me serviría tener un equipo con superficies extendidas? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué diferencia hay en contenido energético cuando yo caliento una resistencia de la placa plana al de placa con aletas? ¿Dónde hay mayor transferencia de calor y por qué? Pues en el área. En el área. ¿Dónde tenemos mayor área? ¿Dónde están las aletas? Donde están las aletas. Entonces, si comparamos la placa plana con cualquiera de las otras superficies, tenemos más superficie para transferencia de calor en aquellas placas que tienen una superficie extendida. Pero en sí, la placa aumentó de tamaño. ¿Ven la base diferente en cada una de ellas? No es igual. Exacto. Entonces, la ventaja de utilizar una superficie extendida es que nos permite aumentar el área de transferencia de calor sin sacrificar el espacio en donde esté el equipo. Hay veces que se requiere aumentar la velocidad de transferencia de calor en el proceso, pero no podemos hacer un cambio de equipo porque es muy caro. Tampoco podemos adquirir un equipo más grande porque el espacio que tenemos para este no es suficiente. Entonces, una solución viene siendo aplicarle o anexarle superficies extendidas. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo, trabajar con placas que me permiten ese punto y una placa plana. ¿De acuerdo? Miren, aquí ya podemos ver. Esta es la placa que está unida al túnel. Aquí ya lo vemos de frente. Está la placa plana, colocada. Se asegura con broches de ambos lados. Esa presión hace mucho ruido para cuando les toque ir al laboratorio, pues lo van a ver. Pero es muy sencilla la colocación, ¿ok? Aquí está el enchufe que va para cada placa y que está conectado a la consola para introducirle esa potencia. Y
en esta parte estamos viendo en esta fotografía el termopar que tenemos conectado a la placa. Se conecta en esta parte y de esa manera podemos conocer qué temperatura tiene la superficie. Pero también tenemos otro termopar. Desconectamos este de la consola y utilizamos este que se ve aquí. Ya se dieron cuenta. Está el mango del termopar y aquí está la punta con el sensor. Esta nos va a servir, este termopar, nos va a servir para tomar la temperatura ambiente, pero también para introducirla en estos 3 orificios que se tienen dentro del túnel o a través del túnel, para tomar qué temperatura hay conforme yo me alejo de la placa calentada en el espacio del túnel. Entonces, esto lo vamos a estar checando. Habrá también que medir, ya les estaré dando por ahí una regla para ello. ¿Qué distancia hay exactamente de donde está la placa, el inicio de la placa, a la mitad de cada uno de estos orificios? Vamos a tener entonces temperaturas a diferentes distancias de la placa para ver cómo se lleva a cabo esa convección. Hasta aquí tenemos, o estoy hablando de una convección libre o natural, porque no estoy involucrando al ventilador. Bueno, el primer experimento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les comentaba, es poco el tiempo, solo vamos a trabajar en una sesión una sola placa. Entonces, ya sea que trabajen con la placa plana o cualquiera de las de superficie extendida, van a trabajar con una sola. Y lo que vamos a hacer es primero un experimento donde vamos a ir variando la potencia que se va a ocupar dentro del equipo. Y esta va a repercutir en la temperatura que tiene la placa. Después aparece una columna que vamos a llenar de la temperatura de la placa menos la temperatura ambiente. Esta ya la teníamos desde el inicio. En cuanto entremos al laboratorio hay que tomar esa temperatura y es la que vamos a manejar. La representamos como TA. La vamos a manejar para los demás experimentos, los cálculos que necesitamos hacer. Y en esta última columna tenemos el cálculo, la determinación del coeficiente convectivo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues tenemos la ley de enfriamiento de Newton. Si yo quiero conocer HO, debo de conocer cuál es la velocidad de transferencia de calor, el área y el delta T. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces aquí vamos a tener por lo menos 3 lecturas. Vamos a variar 3 potencias. Creo que aquí no dice valores. Normalmente voy cambiando de acuerdo a la sesión para tener más bien variedad de resultados. Y tenemos la temperatura de la placa, la potencia la conocemos y ya podemos hacer ese cálculo. Y aparte viene aquí indicado qué gráficas deben de realizarse, cuál es la relación. Vienen algunas preguntas con respecto a conceptos y teoría. En el experimento 2, este experimento 2 como tal, déjenme ver, es con... ok. El experimento 2 no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer como tal porque el equipo tiene un problema con el ventilador y con el anemómetro, pero vamos a tratar de hacer con lo que tenemos que funciona del equipo. Funciona a 2 posiciones el ventilador a muy alta velocidad, pues trataremos de relacionar de qué manera impacta manejar diferentes velocidades de aire en el coeficiente convectivo. Y déjenme ver. Aquí, este es el experimento 3, donde es parecido al 2. Vamos a tener también una velocidad del aire, pero se va a trabajar con superficies extendidas. Les repito, el ejercicio 2 y 3
lo vamos a estar manejando de manera alterna. Bueno, en este caso nada más es una sesión, tal vez con 2 equipos, pero van a trabajar con la misma placa. Me parece que les toca alguna de superficie extendida. Si no, pues ya les estaré avisando. ¿Ok? Y en cada uno de los 3 experimentos viene en la parte de abajo, después de la toma de datos, las gráficas que se tienen que hacer y algunas preguntas a contestar, como un cuestionario adicional. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Y déjenme ver qué hay por último. Viene un cuestionario también en protocolo que deberán de contestar. Entonces, bueno, básicamente es de lo que consta esta práctica. Está bastante entretenida, me gusta mucho este equipo, a pesar de que tiene pues ahorita problemas de mantenimiento. De todas formas es muy, muy práctico, es muy didáctico ver cómo podemos manejar los diferentes factores que pueden afectar el valor de HO o HQ, que es un coeficiente convectivo de calor. Ujú. Bueno, pues ya les estaremos entonces colocando en Classroom qué equipos irán. Yo creo que van a ir 2 equipos, podemos manejar 2 equipos tranquilamente. Ujú. Hay alguien que entonces, a ver, queda 5 y 6 para convección, 3 y 4 para difusividad, para DAB de gases. ¿Ok? Sí, profesora. Ya estaremos poniendo eso en el tablero, ¿ok? En el tablón. Ujú. Bueno, pues creo que sería todo. A ver, déjenme ver cómo hasta acá. Sí. Ya sería todo de la explicación que tenemos de este equipo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, de la práctica sí. Ok. Bueno, pues entonces, pues lo dejamos ahí. Con ustedes no estuve el lunes. Problemario que nos había dejado de transferencia de energía térmica, que Ujú. nos pide calcular la conductividad térmica Ok, sí. ¿Qué y nos dice el pide ejercicio? en la determinación de la conductividad térmica de un material aislante, la temperatura en ambos lados de la placa plana de 25 milímetros de material es 318.4 y 86.2 Fahrenheit. El flujo específico de calor es de 35.1 watts sobre metro cuadrado. Calcule la conductividad térmica en BTU sobre H por pie por grado Fahrenheit y W sobre M por grado Kelvin. Ujú. Vi que en el problemario ya vienen las respuestas y sí Ok. coinciden unas, pero en esta no. Ok. Mira, no se preocupen. Yo les comentaba que a veces hago cambios en algunos datos y entonces no les cambio los resultados. No se preocupen de eso, nada más revisen muy bien sus cálculos, lleven la regla de la cadena. Eso les ayuda a no olvidar ningún término. Y si ya hicieron eso y agotaron el hecho de que en todo momento es correcto, pues entonces confíen en su cálculo. ¿De acuerdo? ¿Qué número me dijiste que es? Es el 2. El 2. Sí, ya sí, Sí. A ver, déjame estoy ver. batallando media hora con ese ejercicio. Ok. Sí, pues Ya. está muy sencillo. Realmente más bien es eso. Ujú. Que de haber cambiado por ahí algún valor. Ujú. No, profesora, sí, gracias. Ok, de acuerdo. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, profesora, bueno, no es una duda, es que algunos